Buenas tardes, muchachos, chicas. Vamos a esperar a que se conecten más compañeros para poder dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a, como les comentaba, a empezar a intercalar un poquito lo que es la teoría de la relatividad con la cuestión subatómica. Vamos a determinar precisamente a lo que hacemos referencia con respecto a la energía que se necesita para que los electrones puedan saltar de nivel. Ya vimos que se puede hacer, que se van a emitir fotones. Y aquí también entra un poquito la situación de la explicación de la dualidad que vamos a tener en la cuestión de la luz. Bueno, como les digo, vamos a esperar que ingresen algunos más. Ya somos varios. También les adelanto esta semana, me voy a abstener del famoso Kahoot. Necesito prepararlo un poquito más. Sí lo realizaron bien quienes entraron, pero desgraciadamente necesitamos también que cada uno de ustedes tenga una cuenta para poder personalizar un poquito más esas respuestas, o al menos el cuestionario. Y bueno, nos están pidiendo estructurar nuevamente o complementar la estructura nuevamente con respecto a la presentación de la información. Si ustedes se dan una vuelta al campus virtual, ahí nos vamos a encontrar con algunos otros cambios. Estamos viendo hasta dónde nos requieren para que ya toda la información quede expresada de la manera más adecuada. Con respecto a las evaluaciones, como lo comentaba, deberíamos tener evaluación la siguiente semana para ya cerrar nuestro cuatrimestre. Entonces, para que me dé tiempo, porque también tengo que cerrar evaluación con los muchachos de primero, vamos a tener nuestra evaluación el día miércoles, que sería 2 de diciembre. Ese día les voy a subir el examen para que lo puedan responder. Funcionó bastante bien la plataforma que usamos. Vamos a ver qué tan bueno nos vuelve a resultar. Pero ahí sí les voy a pedir que traten de ser lo más puntuales en ese sentido, responder precisamente ese día, aunque sea ya de noche, para que no tenga que andar correteando información y ustedes puedan acceder o puedan tener lo antes posible una calificación para la última unidad. Ok, entonces vamos a tratar de que esto sea lo más ágil posible. Bueno, ya considerando que tenemos a varios conectados, vamos a comenzar con nuestra clase. Nos dice aquí vamos a tratar con respecto a la energía en miniatura, nuevamente con respecto al modelo nuclear del átomo. Y el primer detalle que nosotros vamos a tratar de orientar va a ser la situación de la dualidad de la cuestión electromagnética, de lo que es la radiación electromagnética. Como ya lo vimos en su momento con el espectro luminoso, la radiación electromagnética se comporta como una onda y se comporta como una partícula. A diferencia
de todos aquellos que esperaban que fuera una u otra. De hecho, se maneja esa situación conocida como dualidad con respecto a la interacción con la materia. Entonces, hace ya algunos ayeres, alrededor de 1920 y tantos, 24 me parece, el científico Louis Broglie fue quien pudo demostrar esta situación. Como lo podemos recordar anteriormente, pues ya se habían estado realizando algunos trabajos para tratar de orientar los descubrimientos a poder decir si era una radiación, perdón, si era una ondulación o si era una partícula. Y bueno, en este sentido, como ya lo vimos, hay partículas que están inmiscuidas en lo que es la manifestación de la radiación electromagnética. Estas partículas son los fotones. Ya la semana pasada platicábamos con respecto a que se necesita fotones para poder generar el movimiento de un electrón de un nivel a otro, o esos fotones son la manifestación porque se liberan cuando un electrón pasa de un nivel alto a un nivel más bajo. Entonces, como les comentaba, esa es una de las características que nosotros vamos a encontrar en las manifestaciones de la radiación electromagnética. Broglie analiza o trabaja en base a lo que ya había expresado Planck. De ahí que nosotros tenemos la primera manifestación o la primera fórmula. En este caso, Planck ya nos decía que esta era la cantidad de energía que teníamos en un átomo. Y esta cantidad de energía pues estaba, o más bien, Broglie demuestra que está relacionada con lo que es la longitud de onda, en este caso, del fotón que nos permite determinarlo, o que se ve inmiscuido en la manifestación de la energía, que se libera o se puede absorber. Entonces, Broglie logra hacer este cálculo, o logra demostrar que esta es una relación que hay entre esa energía de un átomo con respecto a la longitud de onda. La segunda fórmula es otra de las expresiones o otra de las fórmulas que pudo determinar, pero en este caso basado en lo que es la masa de la partícula o del átomo. Entonces, esta energía también está relacionada con esa cantidad de masa. Obviamente, para esto se necesitan varios estudios y mediante el equipo actual, pues se ha logrado comprobar que estas fórmulas corresponden precisamente a lo que estaba diciendo Broglie en su momento, y que demuestran también la parte de la dualidad de la materia, perdón, de la radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos, por un lado, en la primera fórmula, demostrar que tenemos una longitud de onda, eso quiere decir que hay una ondulación incluida o inmiscuida en este tipo de manifestaciones. Pero además, si se puede establecer por medio de una masa, o se puede trabajar por medio de una masa, también
nos demuestra que es una partícula. Entonces, esta ecuación demuestra de cierta manera que los fotones tienen cantidad de movimiento, lo que nosotros conocemos como masa por velocidad. Esto basado precisamente en lo que son, pues ya la cuestión de la aplicación de la relatividad, porque precisamente esas masas son orientadas en el sentido relativista. Más sin embargo, la masa de un fotón en reposo es cero. Eso es algo que nosotros debemos considerar, ¿ok? Entonces, esa es una característica, pues hasta cierto punto interesante y un tanto contradictoria. Si nuestro fotón no está en movimiento, no está, pues, manifestando energía, entonces su masa se vuelve cero. Es como si el mismo fotón se terminara extinguiendo. Ahora, para esa situación en particular, nosotros vamos a utilizar esta expresión. Esto es cuando el fotón está en reposo. Y esto es para un fotón en movimiento. Jefe, disculpe. Sí, dime. eh, ¿Y por qué consideramos que cuando están en movimiento sí cuentan con masa, por así decirlo? La situación va con respecto a la manifestación de la energía. Eh, Cuando ustedes vieron física en el primer cuatrimestre, vieron algunas fórmulas que relacionaban a la energía con la cantidad de movimiento y a lo que era el trabajo. Para que se pudiera manifestar la energía, debería haber movimiento. Cuando estamos en reposo, no se está manifestando la energía. Si acaso en algunas situaciones en particular, se puede considerar que tenemos energía potencial, pero normalmente la manifestación de la energía, que es la energía cinética, se expresa o se tiene cuando una partícula o un objeto está en movimiento. Ahora, esta es parte de la situación de la dualidad que nos mencionan con respecto a lo que es la radiación electromagnética. Va a manifestarse esa radiación cuando el fotón esté en movimiento. Entonces, si el fotón no se está moviendo, este se comporta de tal manera que pareciera que pierde masa cuando no tiene actividad. Esa, digamos que es una característica que pudieron estudiar con respecto a estas partículas, a los fotones. Entonces, solamente cuando el fotón está en movimiento se le llega a considerar con masa, ¿sí? Como lo comento, es una forma de explicar precisamente la situación que presenta, pues principalmente la luz, que es lo que nosotros comenzamos estudiando con respecto a esta situación, pero en general es a cualquier radiación. Solamente cuando haya una transmisión de esa radiación electromagnética, es que nosotros vamos a encontrar que esas partículas se manifiestan, se envían a los diferentes puntos o se irradian. Entonces, esa radiación está compuesta por ellas
pero tienen esa característica especial, que si no se están moviendo, obviamente cuando se está irradiando, el fotón se está moviendo y se comporta como una partícula. Y en ese momento se puede comprobar que tiene masa. Pero cuando el fotón se queda quieto, es una especie como de estado cuántico que se manifiesta en ese sentido. No es del todo lógico, porque precisamente, pues cómo es posible que algo que tiene masa, de repente ya no la tenga. Pero es una de esas situaciones, como lo comento, de los estados cuánticos, en este caso del fotón. Precisamente bajo esas características, una y otra va a comportarse y va a manifestarse de esas maneras. Ángel, muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Como ya lo hemos visto, bueno, principalmente en el estudio que se ha realizado, los estudios que se han realizado de la luz, nos vamos a encontrar precisamente lo que platicábamos en su momento, que se hicieron muchos experimentos y la luz se comportaba como si fueran ondas. Pero también por medio de algunos otros experimentos se demostró que se estaban comportando como partículas. Las características de la reflexión y la refracción son una muestra de ello. Precisamente como partícula, la radiación, en este caso la radiación luminosa, se comporta como tal. Al verse reflejado en una superficie, funciona como cuando nosotros lanzamos una pelota a una pared. Y además, cuando pasa de un medio a otro, un medio translúcido, entonces se comporta como una partícula, porque ya lo vimos, cuando atraviesa un cuerpo, disminuye su velocidad, hablamos de un cuerpo translúcido, disminuye su velocidad dependiendo del material de ese cuerpo. Entonces, esta situación, pues como lo platicábamos en su momento, no lo podían concretar, no sabían por fin si era una partícula, si había una partícula en especial inmiscuida en esta situación. Y precisamente esa dualidad de la que hablamos es la que se presenta en este sentido. Porque, por ejemplo, la semana pasada hablábamos precisamente de que un electrón puede brincar de un nivel a otro, pero el electrón puede pasar, por ejemplo, de un nivel alto a uno más bajo sin problema, pero libera un fotón. Entonces, el hecho de liberar ese fotón no le está quitando masa al electrón, pero ese fotón es una manifestación de energía. Y precisamente cuando se libera es cuando se puede percibir precisamente con masa. Cuando está ahí quieto, a lo mejor acompañando al electrón en su vuelta, en sus ciclos, ese fotón no hace más pesado al electrón. Y más sin embargo, como lo veíamos, en algún momento ese fotón va a ser liberado cuando el electrón baje de un nivel. Ahora, si el electrón necesita subir de nivel, necesita el impulso de un fotón. Absorbe, por decirlo de alguna forma, la energía de ese fotón. Pero ese fotón no le va a proporcionar más masa. Porque esa es, como les comento, una característica muy propia de los benditos fotones.
son precisamente esa quebradera de cabeza, es la que traen desde principios del siglo pasado. Y como lo vimos en su momento, Broglie, pues se aventó la postura, la cuestión de tratar de resolverlo. Entonces, él comprendió que la situación era así, de esa manera. Cuando el fotón se está moviendo, adquiere masa infinitesimal. ¿De dónde la saca? Eso es parte de las situaciones que conllevan la explicación de todo esto. No se pueden inventar el que de repente aparezca masa, pero sí hay una razón para considerar que eso es lo que pasa, ¿sí? Y obviamente, como les comento, los estados cuánticos de la materia son en algún momento los que nos pueden permitir explicar esta situación. Más adelante, Broglie determina la siguiente situación, o más bien, esto es lo que nos ayuda a poder empatar las dos vertientes, las dos situaciones. Estamos hablando de la energía de la misma partícula y estamos hablando de que esa energía es similar a lo que sería la energía plasmada o indicada por Planck, donde la constante de Planck por la frecuencia es igual a la energía o es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, esto, viéndolo desde el punto de vista de la masa, pues es no similar en el momento. Es similar cuando el fotón está en reposo. Cuando está en movimiento, este término nos provoca una variación con respecto al el empate de estas dos teorías que se terminan conjuntando. Si nosotros tenemos que esto se vuelve cero, entonces solamente nos vamos a quedar con esta fórmula, donde P es la cantidad de movimiento, el equivalente a M por V, masa por velocidad. Luego, esto es equivalente a lo que tenemos con respecto a la energía considerada desde un principio. La energía que nosotros tenemos con respecto a una partícula. Como les digo, el que se manifieste o no se manifieste un fotón no nos hace perder masa, mas sin embargo, el fotón se manifiesta con masa cuando se está moviendo. Luego, ya que nosotros tenemos las equivalencias, nos vamos a encontrar con que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre la cantidad de movimiento. En este caso es lo que se termina calculando por medio de los estudios de este señor Lois de Broglie. Y nos permite considerar precisamente que la longitud de onda se puede calcular por medio de la constante de Planck y la cantidad de movimiento que desarrolla precisamente el fotón. Ahora, esta fórmula está basada en lo siguiente. Permítanme.
Básicamente, la lógica de de Broglie es la siguiente. Él considera o él indica que todos los objetos tienen longitudes de onda relacionados con su cantidad de movimiento. Independientemente de si esos objetos presentan características de onda o de partícula. Y pone como ejemplo, la longitud de onda de un electrón o de cualquier partícula se obtiene mediante esta ecuación, la que tenemos al final. Y puede volverse a escribir de esa forma, como lo tenemos. De inicio, se puede considerar de esta manera. Y ya ajustado, como lo vimos, como P es la cantidad de movimiento, pues se puede sustituir por masa por velocidad. En este caso, pues normalmente los electrones son nuestro marco de estudio. Pero como lo dice aquí, esto puede ser aplicado a prácticamente cualquier objeto, sea grande o sea pequeño. Al final ya tiene cierto tratamiento con respecto a la teoría relativista. Precisamente por eso se considera la velocidad de la luz como un referente. Ok, entonces esa es la situación con respecto a esto. Llevado más adelante en nuestro cálculos y despejes, pues se encuentra que básicamente esta equivalencia puede terminar no siendo tan dependiente de la velocidad de la luz. ¿Ok? Eso es lo que nos permite determinar que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre la cantidad de movimiento. Probablemente haya algunas dudas con respecto a esto. Lo vamos a plantear ya que estemos realizando los diferentes problemas. Porque precisamente, como les comento, este es el meollo de varios años de investigaciones donde no se podían poner de acuerdo con respecto a la naturaleza de la radiación electromagnética. Lo que nosotros, bueno, percibimos de forma directa como lo es la luz. Entonces, como ya lo vimos también, pues obviamente la radiación del espectro luminoso no es la única que va a existir. Tenemos bastante más amplios rangos de radiación que nosotros no podemos ver. Y precisamente, como lo comentaba, pues esos estudios han tratado de explicar desde hace bastante tiempo por qué la luz se comporta de maneras tan poco empatables, por decirlo de alguna forma, tan poco congruentes. Y la respuesta, de cierta manera, la da de Broglie mediante esta asociación de razonamientos con respecto a la energía. Y después, bueno, con respecto a la cantidad de movimiento. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Inge, todo va claro, muchas gracias. Ok, mi buen Said. ¿De los demás compañeros, algún comentario? De mi parte, vamos bien hasta ahorita, Inge. No sé los demás. Ok, mi buen Alonso. Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Como les comento, aquí la cuestión es precisamente el tratar de empatar ambas teorías o ambos aspectos. Ahora, lo que platicábamos con respecto
a los niveles de energía. Nosotros nos vamos a encontrar lo siguiente. Pues obviamente esto basado en la teoría de Bohr. Y ahí en la teoría de Bohr nosotros trabajamos o mencionamos lo que eran los diferentes niveles cuánticos. Estos niveles cuánticos pues se van a manifestar precisamente como niveles energéticos. Como ya lo vimos, un electrón para poder subir de nivel necesita el apoyo de un fotón del tamaño o de la energía pues que lo requiera la situación. Y para esto también pues se tiene que mantener cierto equilibrio en lo que es cada uno de los niveles cuánticos que vamos a tener en un átomo. Ahora, la energía total en cada uno de estos niveles se puede calcular por medio de la fórmula que tenemos aquí en un principio. Esta es la energía del nivel. Si ustedes recuerdan de la semana pasada, esta es la energía que resulta de hacer la operación entre la energía cinética y la energía potencial, que están relacionadas directamente con los átomos. En su momento se veía con respecto directamente al átomo de hidrógeno. Entonces, aquí va a depender el nivel que nosotros tengamos para poder determinar cuál es esa cantidad de energía. Entonces, N nos va a indicar precisamente, como lo vimos la semana pasada, ese nivel cuántico que nosotros tenemos que definir para saber cuál es la energía requerida a esa altura. Nuevamente, M es la masa del electrón, E minúscula es la carga del electrón, epsilon es la permeabilidad, que también ya trabajamos la semana pasada. N, como ya lo vimos, es el nivel cuántico, y H es la constante de Planck. Basado en eso, nosotros vamos a poder determinar, o con apoyo más bien, de esta fórmula, nosotros vamos a poder determinar cuál es la cantidad total de energía en el nivel que nos indiquen. Nos dice también que cuando el átomo de hidrógeno se encuentra en su estado base, sobre todo, o más bien estable, cuando no tenemos tendencia a alguna reacción, el número cuántico N es igual a 1. Los posibles estados de excitación, los que nos van a generar la posibilidad para poder tener una reacción, es cuando N es igual a 2, 3 y así sucesivamente. De ahí en adelante. Y con respecto a esto, se considera la unidad de medida de energía como un electrovolt. ¿Esto qué es? Obviamente la designación es esta, 1 EV. Pero precisamente un electrovolt es la energía requerida por un electrón acelerado a través de una diferencia de potencial de 1 volt. Sí, es eso. La energía adquirida por un electrón acelerado a través de una diferencia de potencial. Eso sería el electrovolt. Y es equivalente, como lo tenemos aquí, a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Esa es la energía que representa, ¿sí? Entonces, lo pongo aquí porque son datos que nosotros vamos a necesitar manejar más adelante. Normalmente el electrovolt es una unidad de medida bastante pequeña.
Por esa razón, nosotros podemos hacer de uso más común lo que es el megaelectrovolt. Lo que tenemos precisamente del lado derecho, que equivale a, en este caso no lo ponen, pero es 1 por 10 a la 6 electrovolts. Estamos hablando de 1.000.000 de electrovolts. Entonces, es mucho más común, debido a la cantidad de energía que se maneja, que nosotros podamos estar utilizando esta designación. Ahora, perdón. Si nosotros, por ejemplo, consideramos la energía para el estado base, pues vamos a tomar en cuenta que es la energía para n igual a 1. Y esa precisamente es la que nosotros tenemos determinada en esta parte. Vamos a tener que la energía para el nivel 1 es igual a 13.6 electrovolts. Eso es lo que tenemos ahí. Esa es la energía en nuestro nivel base, para el hidrógeno, obviamente. Entonces, determinando esta energía, nos podemos apoyar en este nivel de energía para poder determinar también la energía de los demás niveles, porque a fin de cuentas el estado base, el nivel 1, pues se puede utilizar como un submúltiplo, o más bien los demás niveles van a ser múltiplos de la energía de ese nivel base. Pero basado en la fórmula de esta manera. Considerando precisamente n al cuadrado como en la fórmula inicial. ¿Ok? De esa manera, pues es un poquito más sencillo para no meternos en tantas complicaciones con los números tan pequeños que debemos manifestar cuando estamos haciendo uso de la fórmula que tenemos en la parte de arriba. La fórmula, digamos que básica, que nosotros desarrollamos a partir, como les decía, de la determinación de la energía en base a energía cinética y energía potencial de un nivel de energía, de un átomo, obviamente. Y en este caso, ya basados en lo que es la energía de un nivel perdón, básico, pues ya podemos apoyarnos de ahí para poder determinar el resto de los niveles. Podemos utilizar ambas fórmulas para poder ir haciendo la correspondiente comprobación. ¿Ok? Entonces, pues obviamente estas fórmulas, como las anteriores, las vamos a estar utilizando para poder resolver los ejercicios que vamos a trabajar en la actividad. Se nos está terminando el tiempo. Ahorita, al inicio de la siguiente hora, que sería a las 3, continuamos con la información, con lo que es la teoría de estos temas, y vamos a tratar de ver si podemos empezar a solucionar problemas. ¿Ok? Órale, pues entonces, ahorita nos vemos.